¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, casi buenas noches ya, estamos cerca de oscurecer. Hoy damos a apertura de la sesión número 26 del curso de Fundamentos de Programación. No obstante, cabe recalcar, debo anticiparles que estando ya a puertas de finalizar el año, recuerden que tenemos más o menos dos semanas consecutivas, bueno, una semana y media consecutiva, entre 3 a 4 clases voy a tratar de hacer una clase extra aparte, bien, porque sé que algunos ya entran a exámenes, entonces esta semana que viene voy a tratar de hacer 3 clases, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que siempre me indiquen, bueno, que por las redes sociales, ¿no? Si desean más clases, normal, ¿no? Incluso puede, según la situación que tengan ustedes y que lo soliciten, puedo hacer hasta 4 o 5 clases, no hay problema. Bien, pero si tienen preguntas teóricas o prácticas, me las hacen llegar a través del WhatsApp, de ser posible. Si no, también pueden hacerme consultas a través de mi cuenta de Facebook o en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? No hay problema, me mandan nomás y yo los registro sus preguntas para poder absorberles en vivo, de ser posible. Y entonces vamos ya a la parte práctica de la sesión de hoy. Tenemos una primera consulta, un primer ejercicio, y dice así: obtener el residuo de una división entera, ejemplo, 5 entre 2, su residuo es 1, y te indican que no puede usar operadores o funciones que devuelvan directamente ese resultado. O sea que para este caso está prohibido, por ejemplo, usar el mod, porque sabemos que el mod te da resultado directo, ¿cierto? Sí. Prohibido. Tampoco puedes usar el porcentaje, que también cumple la misma función. Prohibido. Tampoco puedes usar el trunc. Prohibido también. Prohibido. ¿Por qué? Porque saben que eso te devuelve la parte entera. Y si a la parte entera tú le, digamos, le restas o lo operas con el residuo o con, digamos, con... Claro, si a este, digamos que a la parte entera, ese monto tú le restas al resultante, también te va a dar una diferencia, y esa diferencia multiplicando por el dividendo o divisor, mediante ciertas operaciones te va a dar también ese residuo, porque el trunc básicamente hace una función inversa, digamos, que el mod. No tiene mucha similitud, así que tampoco entra. Entonces, ahora, ¿qué podremos hacer? Entonces, solo vamos a usar, bueno, aparte de la estructura repetitiva, condicional y selectiva, solo podemos usar las sumas, las restas, multiplicaciones o la división. Bueno, si desean también la potencia o raíz, que sería el inverso de la potencia, ¿no? Cualquiera de los operadores, pero ninguno, como en este caso, que te dé el residuo directamente. Tampoco funciones, que son el mod o el trunc, no deben usarlos. ¿De acuerdo? Está indicando bien claro aquí. No puede usar operadores o funciones que devuelvan directamente ese resultado. Entonces, creo que está claro, no creo que tengan dudas al respecto, y siendo así, vamos a resolver este primer ejercicio. Voy a abrir el PCI. No olviden que ustedes, mientras yo resuelvo un ejercicio, durante o después ustedes pueden indicar al profesor y qué sucedería si quisiera ajustar, hacerle cierto ajuste al enunciado. Yo te indicaría qué tendría que cambiarse, ¿no? Porque quizás algunos de ustedes tienen un ejercicio parecido, pero quieren mayor cercanía, me indican nada más y yo hago los ajustes en vivo. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Por ejemplo, ayer alguien hizo un ejercicio con mientras y por ahí me indicaron que deseaban qué pasaría si quería que fuese con para, entonces le hicimos unos ajustes. U otros querían, por ejemplo, cuando validamos un dato que sea positivo, también querían validar que inicie desde un punto determinado inicial y también le hicimos el ajuste. Entonces, cualquier pregunta me hacen saber.
Bueno, entonces la solución sería la siguiente. Primero tenemos que evaluar lo siguiente. Cuando yo tengo, voy a usar una variable, digamos, que sea n1 y n2. Tengo dos variables. Al dividir n1 con n2, yo tengo que ubicar el residuo, o sea, el que está ubicado en esa sección, ¿cierto? Pero cuando yo intento ubicar ese residuo, recuerden ustedes que en primaria que nos enseñaron, que cuando tengo una división, por ejemplo, 4 entre 3, ¿cómo hallo el residuo? Primero debo ubicar el cociente. Cuando tengo el cociente lo multiplico con el divisor y ese resultado que me da de esa multiplicación me da un resultado y ese valor yo tengo que restarle a ese resultado que he obtenido y eso me da el residuo. Eso es lo que nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? En primaria. Será de repente en tercero de primaria, cuarto de primaria, ¿verdad? Sí. Ok. Algunos quizás antes, otros más, pero al menos ahí me enseñaron, me acuerdo, en tercero de primaria, antes de acabar el año. En cuarto de primaria ya fue parejito eso. Pero bueno, entonces, bajo esa lógica lo que intentamos hacer es esto segundo. Si yo ya tengo el dividendo y tengo el divisor, yo tengo que buscar el cociente. Pero ¿cómo buscamos el cociente? ¿Se acuerdan ustedes en primaria cómo buscábamos el cociente? Para empezar nosotros, primero que nada, teníamos que evaluar si este número era mayor que este, ¿cierto? Si era mayor. Porque, por ejemplo, si tenía 1 entre 2, no podía dividirlo. No puedo dividirlo, porque en este caso solo pondría 0. Y a multiplicarlo sale 0 y el residuo es 1. El mismo valor. Ustedes imagino les han enseñado que primero evalúas que el dividendo tenga que ser mayor que el divisor para que recién busques un cociente. Entonces yo tengo que evaluar, ¿será mayor? Si es mayor, empiezo a buscar un número. A ver, empezamos con el 1. 1. 1 por 3 es 3. ¿Es igual o se pasó? No, no es igual, tampoco se ha pasado. Entonces probaba con 2. 2 por 3, 6. Ya se pasó. Cuando tú encuentras un número que ya se pasa, entonces te quedas con el número anterior, que es 1. ¿Cierto? O sea, tú buscabas un número que multiplicado por el divisor te dé un número igual o mayor. Bien, preferentemente que sea mayor. Si te pasas, entonces te quedas con el número que está antes. Si queda exactamente igual, te quedas ya con ese valor, no hay necesidad de buscar otro valor. Pero si esta multiplicación, que es un x, te sigue dando un número, sigue siendo menor que el dividendo, tú seguías dando valores, probando con el número 2, luego con 3, luego con 4. ¿Cierto? Por ejemplo, imagínense que tengo 2, 28, 7 y tengo que dividirlo entre 12. ¿Qué hacías? Bueno, ¿el número es mayor? Sí. Mientras sea mayor, sigues buscando, ¿no? En este caso, 1 por 12. Este valor es mayor todavía. Siguiente, con 2. 12 por 2. En este caso no vamos a considerar 1 por 1, sino vamos a considerar todo el valor entero. Uno solo, ¿ya? Entonces, con 2, 24, aún falta. Entonces, yo sé que falta bastante. Digamos, voy de frente a probar con 20. Yo sé que mediante cálculo puedo indicar que 20 por 12 es 240. Aún falta, ¿cierto? Puedo probar ahora con 21. Es 252, si no me equivoco. Aún falta. Entonces, por ejemplo, a ver, multiplica así, de frente. Digamos, estamos en 25. ¿Cuánto es
12 por 25, Ruth? ¿Mm? Es 300. Ya me 300, pasé, sí. ¿cierto? Entonces quiere Sí. decir que cuando yo estaba en 23, ¿cuánto sale? Mm, 276. 226. Entonces yo pruebo con el siguiente. 24. ¿Cuánto es 12 por 24? Es 288. Doscientos ochenta y ocho Exactamente, ya me pasé. por 1. Como ya me pasé, entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, como ya me pasé, voy a coger el número anterior, 23. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico. ¿Cuánto es? 288, ¿no? 270, sí. 270 y 6. 276. Ahora sí, los resto. ¿Cuánto me da? 11, creo, ¿no? Sí. Y ya está, ese es mi residuo. Entonces, ¿cuál es la clave? Basarnos en lo que nos enseñaron en primaria. Solo que la diferencia es que yo no voy a hacer esto. O sea, yo no voy a hacer 485 entre 3. No voy a hacer, por ejemplo, buscar un número para el primer dígito. 1, 3, residuo 1, bajo el siguiente. Que acá sería 6, creo. 18, bajo el 5. 1, 3, residuo 2. Eso no voy a hacer. Sino que en vez de buscar dígito por dígito, uno solo, de frente. Mm, Bien, uno solo nada más. Sigo aumentando en el cociente, aumentando. Mientras este valor sea mayor, entonces aquí tengo que seguir incrementando en 1. Por hasta ejemplo, que llegue cuando el llegué a resultado. 24, se pasó, ya no fue mayor. Entonces, en ese Ujú. caso, agarré y dije, ah, ya, entonces como me he pasado, regreso al que estaba antes. Porque yo hace un momento había encontrado 24, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Salía a 288. Por eso cogí el que estaba antes, o sea, menos 1. Y de esa manera obtengo el residuo, miren. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Listo. Gracias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero necesito saber el dividendo y el divisor. Escribir, ingrese el dividendo. Leer, digamos, N1, ¿no? O le pongo simplemente D1. También necesito ingrese el divisor. Leer D2. Ahora, antes de continuar, voy a considerar que son valores positivos. ¿De acuerdo? Porque por el momento, ahora, si ustedes desean que yo también considere que de repente el usuario ingresa un número negativo, tendría que hacer otro tipo de operación. Bien, pero también lo puedo resolver. Pero primero voy a considerar que ambos son valores positivos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí necesito también es asegurarme de que el denominador no sea cero. Recuerden que el denominador no puede ser cero bajo ninguna circunstancia. Es una regla de la división, o básicamente es una restricción. Bien, entonces no puedo ponerle, eh, dejar que ingrese cero como denominador. Bien, un momento por favor. Está. Bueno, entonces como no debo permitirlo, entonces este valor le voy a poner un repetir, con lo cual voy a indicar lo siguiente. Voy a seguir pidiendo este valor hasta que, ese valor de 2 sea, bueno, mayor que 0. ¿De acuerdo?
tiene que ser mayor que 0. Lo voy a guardar el archivo. Ya está. Ahora, este valor también lo voy a considerar que va a ser solo positivo. Así que también le voy a poner una condicional. Repetir. En este caso, el numerador sí puede ser 0. Así que le voy a indicar que lo que necesito es que sea mayor o igual que 0. Sí puede ser 0. En el caso del divisor, no. Por eso en este caso le pongo mayor que 0. ¿Listo? El que tiene que ser mayor o igual que 0 es D1. Entonces, como ya queda claras estas restricciones, pasaré al paso número 2. Voy a hacer aquello que yo gráficamente le estaba indicando cómo obtendremos el residuo, lo vamos a pasar a código. Hacemos lo siguiente. Les indicaba, voy a volver a registrar esto, que yo necesito que ese D1 dividirlo con el D2 y mientras el D1 sea mayor que D2, perdón, sea mayor, claro, que sea mayor que D2 multiplicado, ojo, mayor que D2 multiplicado con el cociente que estoy encontrando, entonces tengo que aumentar este valor. El cociente al principio, por ejemplo, para mí es como si fuese 0. Inicialmente puedo indicarle que sea 0 mi cociente. Puedo crear una variable llamada c, que es cociente, que va a tener el valor 0. Así que es como si esto estuviera preguntando. D1, digamos que ingresas 8. D2, digamos que ingresas 3. Es como si estuviese preguntando. D2, ¿cuánto vale? D1, perdón, 8. Será mayor que la multiplicación de D2, que es 3, multiplicado por el cociente, que es 0. ¿Es mayor? ¿8 es mayor que... ¿Cuánto es 3 por 0? 0. ¿8 es mayor que 0? Sí. Como si es verdad, entonces no me sirve este valor. Entonces elegiré el siguiente. Recuerden que más 1, ¿cierto? Ahora voy a probar con 1. Entonces, ahora ya no sería por 0. Sería ahora por 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sería aquí por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. ¿8 es mayor que 3? Sí. Sí. Entonces, como si es mayor, otra vez este cociente no me es útil. Le aumento 1, ahora es 2. Entonces, ahora pregunto, ¿este 8 es mayor que el 3 por 2? Sí. Sí. Así que nuevamente no me es útil. Bien, no me es útil. Tengo que aumentarle ahora en 1 nuevamente, teniendo ahora como cociente al número 3. Sería 3 por 3 aquí. Recuerden que este valor es el divisor. ¿De acuerdo? 8 es mayor que 3 por 3. No. No, porque 3 por 3, 9, ¿cierto? 8 no es mayor que 9. Por tanto, hasta aquí dejo de seguir aumentando el cociente. ¿Pero qué hago? Les dije a ustedes que cuando encuentren un cociente que hace que esta condición de que el dividendo sea mayor que el divisor ya no se cumpla, entonces este cociente hace que se pase. Entonces considero el número que está antes. Entonces, ¿qué hago? Acá el cociente terminó valiendo ¿cuánto? 3, ¿verdad? Entonces Sí. le digo, ¿sabes qué? Yo necesito
el que estaba antes, C menos 1. Entonces me quedo con el número 2. Ujú. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces si esto yo lo tabulo, sería de esta manera. Mi dividendo, este valor, digamos que sea 15. Este valor, digamos que sea 4. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy probando. Recuerden que mi cociente empieza como 0, ¿cierto? Empieza como 0. Bueno, es al revés. ¿Qué hago? Mi valor al cual yo deseo superar es 15. Entonces, ¿qué hago? Mi divisor lo pongo aquí. Si es posible, es como si el bucle estuviera haciendo eso, lo estuviera repitiendo muchas veces. ¿Y qué está haciendo? Está probando, a ver, si lo multiplico por 4, ¿qué obtengo? 0. ¿Con este valor lo he superado a 15? No. Prueba con el siguiente. Con 1. ¿Cuánto es? 4. ¿Con este valor lo he superado al 15? No. Siguiente. Prueba con 2. ¿Con este valor cuánto es? 8. ¿Lo superé? No, tampoco. Siguiente. Con 3. ¿Cuánto es? 12. ¿Lo superé a 15? No. Entonces, prueba con el siguiente. 4. ¿Cuánto es? 16. ¿Lo superé a 15? Ah, sí lo superé. Cuando al fin lo supero, ¿qué hago? Digo, bueno, como lo he superado, entonces me quedo con el que estaba antes. El cociente que estaba antes. Recuerden que este es el cociente. Bien, estos son los cocientes. Empiezan como 0. Probé con 0, con 1, con 2, con 3, con 4. Pude haber generado más, ¿eh? Con 5, con 6, con 7, hasta que encontré un valor que me permite superar al dividendo, al numerador, como ustedes conocen, de una división o una fracción. Cuando logro encontrar un valor que permite superarlo, entonces cojo el número que está antes. Y ese es mi cociente, el cociente de una división entera. ¿Por qué? Porque si en primaria, ¿qué te enseñaron? Que cuando tú quieres dividir, por ejemplo, 15 entre 4, buscas 0, 1, 2, 3, y hay un número, por ejemplo, en el cual ves, 4 por 4 ya lo superó. Como ya lo superó, entonces coge el número que está antes, ¿cierto? Que es justamente esto. Y este valor es con el que yo voy a multiplicar, me va a dar 12, y el residuo ¿cuánto va a ser? 3. Este es mi residuo. Entonces, cuando yo tenga el cociente que está antes del que me permitió superar a mi numerador o dividendo, entonces, ¿qué hago? Mi residuo va a ser igual ¿a qué? Al cociente que encontré, bien, o sea, el que estaba antes, multiplicado por mi divisor, que es este valor, ¿cierto? Este valor es por D2, y este resultado tiene que restarle al dividendo. Entonces sería así. Residuo va a ser al dividendo, que es en mi caso D1, menos la multiplicación del cociente multiplicado por el divisor, que en mi caso es D2. Bien. ¿Ven? Ahí está. Esa sería ya mi respuesta. Cuando yo encuentre
cociente que permite superar al dividendo, me quedo con el que estaba antes. Y ese es el que va a permitir realizar esta operación que ven en la parte baja. El residuo va a ser al dividendo menos el cociente por el divisor. ¿Esa parte se entendió? ¿Tienen alguna consulta? No. No. Ahí. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, primero, cociente va a ser 0, les dije, ¿cierto? Y luego, yo voy a ir aumentando, ¿a quién? Al cociente le voy a ir aumentando. Pero, ¿qué debe pasar para que yo siga aumentando? Debe pasar que al multiplicar el cociente con el divisor, sea menor o igual que el dividendo. Te lo pongo aquí, mientras este valor que es el dividendo de 1 sea mayor que la multiplicación del cociente por el divisor. Mientras eso pase, mi cociente tiene que ir aumentando. Recuerden que lo que yo quiero, dividendo sea mayor. No, espera un momento. Creo que sería mayor o igual. A ver. Digamos que tengo 13. Ese es mi dividendo de 1. Entre 4, ese es mi divisor de 2. Yo busco 0, no lo supera. Luego busco 1, no lo supera. Cuando llego a, digamos, 2, no lo supera. 3, no lo supera. Cuando llego a 4, ahí sí lo supera, ¿cierto? Porque es 16, lo va a superar. Entonces lo que yo quiero es que esta multiplicación tiene que ser mayor que este valor que está acá. Entonces, mientras este valor sea mayor o igual que esta multiplicación, se va a cumplir, ¿no? Porque de mayor, lo contrario es menor o igual, y en este caso, si yo pregunto de esta manera, sería mayor o igual de esta manera. Entonces, mientras D1 sea mayor o igual que esta multiplicación, ¿bien? O que es lo mismo que yo voy a ponerle que esta multiplicación, mientras sea menor o igual, que no, lo deja como estaba antes nada más, ahí está así. Y mientras el dividendo, que es el D1, siga siendo mayor o igual que esta operación, sigue incrementando, porque lo que yo quiero no es que sea mayor el primer valor o que sea igual, sino que quiero que sea inferior a lo que yo estoy operando. De esta manera tendré que seguridad de que este valor ya es mayor. ¿Esa parte de la condición me entienden? ¿O desean un ejemplo? Yo sí entiendo. ¿Sí? A ver, esa señorita Melitza Fiorella. Diga, profesor. ¿Claro? ¿O doy un ejemplo? Está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, mientras el numerador, que es el dividendo, sea mayor o igual a la multiplicación del cociente con el divisor o denominador, entonces el cociente va a seguir aumentando. Porque yo quiero es que al final lo supere. Esta operación tiene que superarlo, este valor. Cuando lo supere, ahí queda. Vamos a ver. Voy a escribir el contador vamos a ver qué cociente me está mostrando. Guardo los cambios. Ingrese el dividendo. Digamos 15.
Divisor 4. Me dio 4. Con este cociente se logró superar al dividendo. Recuerden que mientras que es lo que busca, busca que el cociente logre que al multiplicarlo con el divisor sea mayor que ¿quién? Que este valor. Es lo que se busca, que lo supere. Pregunto, ¿lo supera? ¿Cuánto es 4 por Sí. 4? Exactamente, ¿no? Es 16 y efectivamente sí es superior. Si le ingreso otro valor, digamos 189 y le pongo aquí 4, me sale 48. Pregunto, ¿lo llega a superar? 48 por 4 es 192, si no me equivoco. Es, a ver, 100, Sí. 160, 192. Lo supera, ¿verdad? Sí, se supera. Lo supera. Este valor es 192, lo supera. Pero no es simplemente que lo supere, porque si no, por ejemplo, aquí me podría salir 148. Y esta operación también lo supera, ¿no? Porque es un número muy alto, es 400, 592 creo que es. Sí, creo que es 592. También lo va a superar, ¿no? Es mayor que este valor. Pero el objetivo no es que lo supere, sino que me dé el número que permite que sea este producto sea mayor, pero de tal manera que solo el cociente está a una unidad del cociente ideal. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo le disminuyo en 1, ¿qué me queda? 47, ¿cierto? Y el 47 es mi cociente ideal. ¿Por qué? Porque al multiplicar 47 por 4, ¿cuánto me da? Es 160, 188, creo. Sí, ¿no? A ver, por 7, 28, por 4, 160, 188. Este es 188. Y es justamente mi cociente ideal. ¿Por qué? Porque es lo más próximo a este valor. O sea, yo esperaba que 189, al dividirlo entre 4, yo esperaba alcanzar el 48. ¿Para qué? Para saber que el número que está antes es mi cociente, el que yo tanto he buscado. ¿Por qué? Porque cuando lo multiplique me va a dar 188, al restarlo me va a dar 1 y ese va a ser mi residuo. Entonces, el objetivo del mientras es alcanzar el cociente que está, en este caso, ese sería el cociente que está a una unidad mayor que el cociente ideal, que sería 47. ¿Sí? Entonces, el mientras es para eso. Eso quiere decir que si el cociente final que me devuelve mientras, yo le resto 1, se le pongo, por ejemplo, escribir C menos 1, o sea, el valor que está antes, logro el cociente esperado. Veamos, reiniciar, le pongo 4, 3, me sale 1. Claro, 4 y 3 cociente es 1. Si le pongo 15 y 2, mi cociente ideal es 7, porque 7 por 4 es 14, o sea, no hay otro valor. Si le pongo 16, 4, me sale 4. En este caso me sale exacto, ¿no? ¿Ve? Entonces, al restarle 1, ya tengo el cociente ideal. Y entonces, eso lo voy a guardar en una variable que va a ser la misma, cociente. Después de acabar el bucle de mientras, va a ser el valor que tenía antes, menos 1. ¿Y el residuo a qué será equivalente?
el residuo, ¿cuál era? El residuo era de la siguiente manera. Recuerden ustedes que si ya tienen el cociente, o sea, han dividido 15, digamos, entre 4, ustedes han obtenido, gracias al mientras, han obtenido el cociente que se pasa en 1, o sea, han encontrado un 4. Pero ¿qué le hemos indicado? Disminuye en 1. Entonces ya no 4, sino 3. Ese es mi cociente. ¿Y cómo obtengo el residuo? Recuerden, multiplicamos. Esa multiplicación lo ponemos aquí y le restamos al dividendo. De esa manera obtendría yo, ¿cuánto? 3. Este es mi residuo. Si lo pongo en código, el residuo sería igual al dividendo, que sería D1, este es D1, menos la multiplicación del divisor, que es D2, por el cociente que encontré. ¿Sí o no? El divisor, que es D2, aquí lo tengo, multiplicado por el cociente que hallé, ese valor, que es este, le tengo que restar al dividendo, que es este 15. Y eso me da mi residuo ya, al fin y al cabo. A ver, evalúenlo, por favor, analícenlo, vean si algo no cuadra. Jóvenes, me indican si está todo bien o algo necesitan una aclaración. Hay algo que estaría faltando aquí. ¿Qué estaría faltando? ¿Qué pasa si el usuario ingresa 0? Vamos a ver. Residuo va a ser D1 menos D2 por C. Ya, si yo ingreso datos válidos o los más sugerentes, que sería 15 y 4, me olvidé de imprimir. Escribir el residuo es R. Y ya está. Dividendo 15, divisor 4. El residuo es 3. ¿Será correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El residuo es 3? O sea, 15 entre 4 es 3. 3 por 4, 12. Le resto a 15, debería darme 3. Más fácil. 15, 2. Residuo es 1. Dividiendo 15 entre 2 te da residuo 1. ¿Qué dicen? 15 entre 2. ¿Sí, no? Sería 7 cociente multiplicado me da 14. Residuo 1. Justamente este valor. Yo le decía que me parece que hay un pequeño, digamos, inconveniente. Vamos a ver cuál es. Estoy pensando, ¿y qué pasaría si recuerden que si el dividendo es 15, pero el divisor es 0, no hay problema. Porque acá este repetir está validando que sea mayor que 0, el divisor. Si pongo divisor 0, me vuelve a pedir otro valor, ¿no? Puedo ponerle 1, por ejemplo. Con 1 el residuo 0, ¿no? Por 15 entre 1 es 15, residuo 0. Pero ¿qué pasa si el dividendo es 0? El divisor es 4. ¿Cuánto debería ser el residuo? Si 0 entre 4 es 0. Porque 0 por 4 es 0 y el residuo tendría que ser 0.
0 entre cualquier valor, tiene que ser 0 el residuo, forzosamente. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿0 o no es 0? 0 entre 4, ya, vamos a ver. Enter, residuo 0. Ah, sí sale normal, pensé que iba a haber un inconveniente. ¿Alguna duda ahí? No, pero sí. ¿No? Ya. Este ejercicio está un poquito, digamos, cuestión de analizarlo, ¿no? Porque en este caso me piden que no use una función. ¿Por qué? Porque yo pude haberle usado de frente el mod para obtener un residuo. Pues el mod ya lo tengo hecho. Pero es una función que ya está hecha. Pero recuerda que no todas las operaciones o procesos que tú quieres hacer ya van a tener una función prediseñada. Entonces tú necesitas ver cómo funciona el mod y de qué manera podrías reemplazarlo en caso quieres un proceso distinto para el cual no haya una función. ¿Listo? Entonces ya tenemos la respuesta para el primero. Segundo, acá en el ejercicio, creo que es puras condicionales, dice: una empresa requiere un sistema de cálculo de bonos de fin de año para los trabajadores. Elabora un algoritmo que reciba el salario mensual de un trabajador. Luego calcule y muestre sus utilidades. Si éste se asigna como un porcentaje de lo que ha ganado durante el año, dependiendo de su antigüedad en la empresa, de acuerdo con la siguiente tabla. Las personas que tienen menos de 3 años ganarán un 5%. Las personas que ganan desde 3 años hasta 5 años, 7%. Las personas que ganan desde 5 años, ese es hasta menos de 5 años, ¿no? Cuando están o tienen un tiempo, digamos, de vigencia en la empresa desde 5 años hasta menos de 10 años, o sea, hasta, no sé, pues hasta 9 años con 364 días, entonces tienes un 15% de utilidad. Y para los que tienen de 10 años a más en la empresa, van a ganar un 20%. ¿Un 20% de qué? Acá en el enunciado dice: se asigna un porcentaje de lo que ha ganado durante el año, o sea, durante los 12 meses que viene trabajando en la empresa, en caso complete los 12 meses, porque ¿qué pasa si algunos tienen menos, no? Vamos a ver eso. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que un trabajador tiene los 12 meses laborados? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, 3 años en la empresa trabajando, ¿pueden asegurar que mi utilidad se va a calcular en base a 12 meses laborados? ¿Mm? Miren, esto viene lo siguiente. Si yo le digo, digamos, estoy en el 0, ni bien ingreso a la empresa, ¿bien? El día 1. Si estoy en el día 1, ¿cuántos años tengo en la empresa? 0 años, ¿cierto? Cuando yo ya tengo, digamos, estoy en el día número 300, asumiendo que no hay años bisiestos, ¿ok? Solo años normales de 365 días. Cuando cumplo el 365º día de trabajo, quiere decir que tengo un año laborando en la empresa, ¿cierto? Si yo tengo 365 días laborando en la empresa, quiere decir que ya completé un año. En consecuencia,
mi utilidad va a ser igual al porcentaje que yo detecte de esta validación multiplicado por el sueldo que tengo yo mensual multiplicado por 12 meses, por 12 nada más de meses, pues, ¿no? Es ese sueldo, ¿ok? Si yo tengo a partir de 365 días de trabajando en la empresa, quiere decir que ya tengo un año o más. Porque, por ejemplo, si tengo aquí, no sé, pues tengo, no digo cuántos días, pero ¿qué pasa? Yo digo, ya yo tengo 5 años en la empresa, ¿no? O 15 años en la empresa. Quiere decir que forzosamente tienes eh, más de 365 días. Quiere decir que te corresponde que el porcentaje que te toque de esa tabla sea multiplicado por tu sueldo, el que tienes tú, multiplicado por 12 meses, forzosamente. Pero ¿qué pasa? Miren, si yo, a ver, yo le puedo indicar lo siguiente. Si yo digo que tengo un año trabajando en la empresa, quiere decir que mi utilidad se va a generar del porcentaje que se genera esa tabla que no lo hemos evaluado todavía, multiplicado por mi sueldo, multiplicado por 12, ¿no? Porque dice aquí, las utilidades se generan si, eh, como un porcentaje de lo que ha ganado durante el año, de todo el año. ¿Y cuánto he ganado durante todo el año? Mi sueldo multiplicado por 12. Eso es que yo he trabajado mínimo un año. Si tengo 2 años en la empresa, igual. El porcentaje según la tabla multiplicado por mi sueldo, tengo que solicitarlo, por 12. Porque solo están calculando de ese año laborado, no de todos los años. Pero ¿qué pasa si yo indico que tengo 0 años? O sea que, por ejemplo, recién he entrado a la empresa hace 4 meses de repente. Si yo ingresé a la empresa hace 4 meses, no me van a dar una utilidad completa. No me van a poner la utilidad de todo un año. Porque no es que ustedes digan, si ingresas 0 años, o no importa la cantidad de años, esa cantidad de años va a ser, digamos, va a ser que recibas la utilidad de todo un año. No es así. Bien, no es así. Porque puede que yo tenga, por ejemplo, recién ayer entré a trabajar. Tengo un día de trabajo. ¿Qué? Entonces, como en planilla yo tengo un sueldo, eh, digamos, digamos que tengo en planilla un sueldo de, digamos, 1500. Quiere decir que tengo un día de trabajo, me van a calcular 1500 por 12 y eso lo van a multiplicar por la escala de 5% porque tengo menos de 3 años. O sea, van a multiplicarle por 5%. No. Cuando tú tienes 0 años, o sea, tienes un día, 20 días, 30 días, pero lo vamos a calcular con meses, 4 meses, 5 meses, etcétera. En ese caso, cuando tú tienes 0 años, tiene que generarse otra opción. Cuando tú tienes 0 años, tienes que preguntar el número de meses. ¿Por qué? Recuerda que la utilidad es de lo que ha ganado durante el año, durante el último año. Si tú has trabajado 0 años, estás en este nivel del 5%, porque es menos de 3 años. O sea, te van a dar el 5% de algo. ¿Pero de qué? De la cantidad de meses, pues. Si tú has trabajado, llegado a trabajar ayer, quiere decir que tienes 0 meses, ¿cierto? Y como tienes 0 meses, quiere decir que tu sueldo, bien, tu sueldo, que digamos que sea 1500, tu sueldo en planilla, vas a multiplicarlo por 0. O sea, total, vas a recibir 0, ni un sol te van a dar. ¿Qué pasa si yo no tengo 0? Tengo
un mes en la empresa del año que están calculando. Entonces aquí vamos a multiplicar 5% por tu sueldo multiplicado por 1. Nada más. O sea, sería 5% de 1500. O sea, por ese único mes que he trabajado del año que están calculando, me van a sacar el 5% de 1500, que sería, a ver, 75 soles, creo. ¿Sí, no? ¿75 soles? ¿Me confirma? ¿El 5% de 1575? Sí. 5, a ver, es 1500 por 0.05. Sí, 75 soles. Entonces, recuerden, solo los que tienen 0 años laborando no quiere decir que van a recibir nada, sino que cuando tienes 0 años quiere decir que no has completado ni un año, pero tienes meses laborados en la empresa. Entonces, cuando el usuario indique que tiene 0 años, tengo que preguntar cuántos meses tienes. Bien, porque si tiene, digamos, 11 meses, tiene que recibir algo. Entonces, ¿qué va a hacer? El 5% de su sueldo multiplicado por 11 meses. ¿Cuánto es el 5% de 1500 por 11? A ver, 1500 por 11 sale 16.500. Por 0.05, el 5%, voy a recibir 825 soles. Por esos 11 meses laborados en ese año, voy a recibir 825 soles. Estamos. Entonces, en definición, si tienes un año a más, entonces el porcentaje que se calcule según esa tabla se multiplicará con tu sueldo multiplicado por 12, porque si tienes un año a más, quiere decir que ya tienes por lo menos 12 meses completos. Así que esos 12 meses se multiplican por el sueldo que tengas tú. Bien, y eso multiplicará por el porcentaje que va a depender de quién, de esta tabla. Pero cuando diga que tienes 0 años, no es que vas a recibir nada, sino que vamos a consultar cuántos meses tendrá. Porque de eso va a depender de que tu sueldo se multiplique no por 12, sino por la cantidad de meses que hayas ingresado, y eso se multiplicará por el 5%. Recuerda que si tienes 0 años, sí o sí estás en esta categoría de menos de 3 años, o sea, 5% fijo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos me tienen esto que estoy graficando para pasarlo a código. Sí. ¿Seguros? ¿Segura? No me mienten, ¿no? No quiero que se vayan con dudas, ¿eh? Ya, por ahí me dicen sí, profe. Ya, entonces lo voy a pasar a código. ¿Qué necesito primero? Una empresa requiere un sistema de cálculo de bonos de fin de año para los trabajadores. Elabora un algoritmo que reciba el salario mensual de un trabajador. Así que empezamos por ahí. Escribir, ingrese el salario mensual de un trabajador, del trabajador. Aquí se ve ese tamaño de texto, se ve en el código. Sí se ve. Bueno, al menos yo sí logro ver. Ahí, me No avisan. sé los demás. A ver, me avisan los demás. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Para aumentar, si no el zoom. A ver, leer salario. Ya está. Entonces tengo el salario. Luego dice,
Luego calcule y muestre sus utilidades, si este se asigna como un porcentaje de lo que ha ganado durante el año, dependiendo de su antigüedad. La antigüedad no lo sé, así que le indico, escribir, ingrese la cantidad de años de antigüedad. Ingrese su antigüedad en años. Para empezar, en años. Leer años. ¿Ok? Preferentemente no usen la ñ. Años. Entonces, ahora, yo tengo que hablar según lo que hace un momento le estaba graficando, si el años es mayor que 1. Si es mayor que 1, quiere decir que sí o sí tienes completitos 12 meses trabajados en la empresa, por lo menos. Ojo, si tienes un año o más, quiere decir que por lo menos estás en la empresa 12 meses laborando, por tanto tienes tu utilidad completa. ¿De acuerdo? Así que le indico, si años es mayor o igual que 1, entonces va a pasar algo. Si no, quiere decir que tiene 0, ¿cierto? Si no se cumple esta condición, quiere decir que tienes 0 años completos. Por tanto, en la empresa de repente tendrás un mes, 0 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Así que ahí el cálculo no va a ser de una utilidad anual, sino de la utilidad de los meses que estás en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienes no tienes un año a más, entonces tengo que hacer otra pregunta. Voy a poner de escribir cuántos meses estás laborando en la empresa. Aquí. ¿Cuántos meses está laborando? Nada más, muy cortito. Está laborando. Si no tiene un año a más, le pregunto, ¿cuántos meses está laborando? Pongo aquí, leer meses. Ya está. Hasta ahí se comprende. Cuando tiene un año a más, voy a hacer un cálculo de utilidad de un año entero. Si no tiene un año a más, quiere decir que solo tiene máximo 11 meses en la empresa. Por tanto, ya hago el cálculo de la utilidad, pero por los meses que lleva. ¿Esa parte se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, recuerden ustedes que la utilidad para cuando tengo yo un año a más, de frente es, ojo, si no existiera esta tabla, si esa tabla no existiera, la utilidad de frente sería un porcentaje determinado, ¿sí? Que tengo que calcularlo, multiplicado por el salario que has ingresado o sueldo, multiplicado por 12. ¿Por qué por 12? Porque has trabajado 12 meses, de eso hay seguridad. Estás trabajando 12 meses en la empresa. O que estamos calculando dentro de lo regular, porque no voy a calcular el tema, por ejemplo, si lo suspendieron un mes en la empresa, o se enfermó y no lo han considerado, o si a mitad de año fue despedido y vuelto a recontratar. No estamos considerando esos casos, estamos considerando dentro de lo regular, o sea que ha trabajado parejo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso sería así. O sea, si me dicen a mí, ya, calcula la utilidad que es el 5%. Ah, de frente sería 5% aquí. Sería 0.05. La utilidad es 7%, ya, 0.07. Así sería, directo. Pero tenemos esta tabla.
la cual indica que el porcentaje es una variante. Va a depender de la cantidad de años que lleve en la empresa. Bien, por tanto, esta operación va a depender de un porcentaje que aún no lo sé. Y vamos a calcularlo. Tengo 4 opciones. Menos de 3 años, 5%. Desde 3 años hasta menos de 5, 7%. Desde 5 años hasta menos de 10 años, 15%, y más de 10 años, 20%. Primera opción. Voy a darles esta alternativa usando, ojo, primero que nada, les pregunto, ¿se puede resolver usando según? La estructura según. O sea, condicional múltiple o selectiva múltiple. ¿Se puede o no se puede resolver con según? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí me dicen, creo que sí, me están indicando por ahí. Carla. ¿Qué opinan los demás? Fiorella, que continuamente participa bastante. Sigo pensando, profesor. Ah, ya. Ok. A ver, Saúl, Felipe, Bruno. A ver, Pedro. Creo que sí, profesor, también. Sí. Ya, vamos a ver. Sí, creo que sí. Porque hay más de 2 alternativas, creo, no sé. Claro, ¿no? Pero la parte que me has indicado que es más de 2 alternativas, por ahí estamos bien. Porque en su momento les había indicado que si tienen más de 2 alternativas, se recomienda usar según. Pero, Pero hay un pero. exactamente. Les había indicando que puede que haya más de 2 alternativas, pero también debes determinar si las opciones a evaluar son datos fijos o son rangos. ¿Esos son datos fijos o son rangos? Menos de 3 hasta menos 5, o sea, hasta menos de 5. Son rangos, Son creo. rangos. ¿Se puede usar según Sí. o no? O sea, según, Digo que no. según necesita o se utiliza cuando tienes, se recomienda cuando tienes más de 2 alternativas, como lo que había dicho su compañera, y además cuando los datos son fijos. Estos no son datos fijos. O sea, no son valores únicos, por decirlo de otra manera, sino que son intervalos de alternativas. Bien, entonces no podemos usar según. Podemos usar condicional simple, condicional doble o condicional anidada. ¿Cuál quieren usar? Podemos clasificarla como condicional simple y anidada. Vamos a intentar resolverlo con simple y luego con anidada, ¿ok? Con simple sería que una pregunta para cada opción. O sea, sería así. Si yo estoy evaluando el tiempo, ¿cierto? En años. Si años, ¿cómo puedo determinar que sea menos de 3? Años tiene que ser menor que 3. Si es menor que 3, entonces, voy a poner aquí, porcentaje va a ser igual a 0.05. Lo voy a poner así, directamente en valor numérico. Otra pregunta. Ahora voy a evaluar aparte. Voy a evaluar para el siguiente intervalo. Desde 3, o sea, considera 3 hasta antes de 5. ¿Cómo sería desde 3 hasta menos de 5? O sea, antes de 5. ¿Cómo sería aquí la pregunta?
¿Mm? Desde 3 indico que mínimo tiene que ser 3. Y si yo quiero que mínimo sea 3, tendría que indicarle que el años tiene que ser mayor o igual que 3. O sea, desde 3 a más. Por eso le indico mayor o igual que 3. Desde 3 hasta, digo, y menos de 5. O sea, llega hasta 5, pero que no lo toque. O sea, hasta 4.99, algo así. Entonces le pondría mayor o igual que 3 y años tiene que ser menor que 5. Ahí está. Mayor o igual que 3 y menos de 5. Si es así, porcentaje va a ser 0.07, ese 7%. Otro, para el siguiente intervalo, si, lo voy a poner junto, si años es, acá me dice desde 5 años, mayor o igual que 5 y hasta menos de 10, igual que el anterior, años menos de 10. Mayor o igual que 5 y menos de 10. Aquí me indica que su porcentaje es, ¿cuánto es? 0.015. 0.015, ¿estás segura? No, me dicen por ahí. Ya, me han dicho que no, pero ¿por qué no? 0.15. ¿Por qué 0.15, Melitza Fiorella? Porque, porque ese es porcentaje entre 100. Exacto, ¿no? Porque cuando yo calculo un Claro. porcentaje, exactamente, o sea, esto inicialmente es 15%, ¿cierto? Para convertirlo a su valor numérico, ¿qué haces? El valor lo divides entre 100, Entre 100. Ujú. exactamente. Y eso hace que 1, 2, 3. Bueno, igual si lo pones en la calculadora sale 0,15, ¿no? O 0.15, porque las calculadoras manejan punto. Lo mismo, eso es equivalente. En cambio, por ejemplo, cuando divido 5%, que es igual a 5 entre 100, eso sí me sale 0.05, me sale como respuesta. Por eso le puse así. Bien, entonces, es verdad, el porcentaje para 15% es 0.15. Solo me faltaría para más de 10 años. Así que pongo aquí, si años es mayor que 15, es directo, ¿no? Más de 15 años es mayor que 15. 10 años a más. No es más de 10 años, ¿ah? Es 10 años a más. Entonces no sería así. ¿Cómo sería? Mayor o igual que 10. Mayor igual que 10. 10. Correcto. Ahí el porcentaje es 0.20. 0.20 o 0.2 nada más, ¿no? Es el porcentaje. Y la utilidad se calcula luego, ¿cierto? Que es la utilidad, ahora sí pongo porcentaje que calculé según las condiciones anteriores, por el salario que ha ingresado, por 12 de frente, porque sé que si tiene un año a más, quiere decir que tiene 12 meses por lo menos. Por tanto, tiene su utilidad completita. Pero, ¿qué pasa si no? Si no tiene un año a más, quiere decir que tiene menos de un año. Puede que tenga 11 meses, 10 meses, 9, 8, 7, 5, 4, puede que tenga hasta 0 meses, porque de repente ingresó anteayer o ayer.
¿no? Entonces tiene 0 meses. Por tanto, en esos casos, pregunto por la cantidad de meses. Si tiene menos de un año, quiere decir que sí o sí está en este rango. Sí o sí, del 5%. Así que la utilidad, le decía, va a ser igual de frente, 5%, 0.05. Multiplicado por ¿quién? Por el salario que él gana. Multiplicado por, ¿qué más? Por 12. O sea, trabajó todo el año. Porcentaje 0.5. Salario, ya pregunté. Y acá debo indicar por cuántos meses ha trabajado. ¿Ha trabajado 12 meses, como anteriormente hemos calculado? Acá va meses. Porque por algo estoy pidiendo cantidad de meses que ha trabajado aquí. Porque sé que no ha completado el año. ¿Cierto? Porque estamos en el caso contrario de que la edad de años laboradas no sea mayor o igual que 1. Lo contrario de mayor o igual que 1 es que ha trabajado menos de 1 en años. Por tanto, tiene 0 años. Si tiene 0 años, yo estoy preguntando, bueno, has trabajado menos de un año, pero vamos a ver cuántos meses has trabajado. Porque la utilidad no se otorga necesariamente para los que tienen años cumplidos. Basta con que tú hayas, no sé, según la política, eso no podría profundizar tanto, tampoco conozco mucho de lo que es contabilidad, administración y nada de eso, no sé mucho de eso. Pero sí les puedo indicar y asegurar que la utilidad también va basada, si no has completado el año entero, también se calcula de cuánto tiempo has laborado en la empresa. No sé si es por meses, por días, por semanas, por quincenas, no lo sé, pero lo calculan también en base a cuánto tiempo has laborado. ¿Sí? Si has laborado medio año, también te corresponde utilidad. ¿Mm? Si has trabajado 11 meses, también, pero no completo. Has trabajado, digamos, un mes, no estoy seguro, imagino que sí, te corresponde, pero no completo, sino según lo que has laborado. Entonces, exactitud no les podría dar, pero tiene que ver con eso. Y además no estamos en el curso de contabilidad o administración, pues, ¿no? Pero así se manejaría. Si no tienes un año entero mínimo trabajado, entonces te voy a preguntar cuántos meses tienes. Y según la cantidad de meses que tienes trabajado en la empresa, que es menos de 12 de todas maneras, lo multiplico por tu salario mensual y por el porcentaje que te corresponde, que es 5%. Y eso me da la utilidad en este caso. Vamos a ver, al final de todo este cálculo, recién después de esta doble condición doble, recién voy a indicar qué es lo que quieren que dé como muestra. Calcule y muestre sus utilidades si este se asigna allá. Solo quieren la utilidad, nada más. La utilidad para ese trabajador es utilidad. Posiblemente su utilidad es y sale la variable utilidad. Vamos a evaluar este caso. ¿Eh? A ver, si tienen calculadoras, saquen las calculadoras. Primero, sin ver el código, solo basándonos en este caso, teniendo ya aquí la tablita. Ingreso y salario mensual de trabajador. Digamos que yo gano, según yo, gano 1.500 soles al mes. Ingrese su cantidad en años. Yo tengo, digamos, 2 años. Me salen 900 soles. Vamos a ver. A ver, calculadora. Yo tengo 2 años. Me encuentro en esa escala, menos de 3. Me corresponde el 5%. Yo gano 1.500 al mes. Como tengo 2 años, quiere decir que estoy más de un año trabajando en la empresa. Por tanto, me corresponde utilidad completa. Así que según el código, ¿cuánto sería? Estoy aquí. Aquí en menos de 3 años, 5%. Mi utilidad sería
el porcentaje, que es 0.05, multiplicado por mi salario, que es 1500, multiplicado por 12, porque he trabajado 12 meses, 900 soles, es correcto. Vamos a ver, ingrese el salario mensual nuevamente, gano 3000, digamos. Ingrese su antigüedad en años, tengo 0 años, de repente ingresé hace 3 meses, 0 años. ¿Cuántos meses está laborando? ¿No? Porque no he completado años, ¿no? Digo, tengo 3 meses y 2 días de repente, ¿no? Pero considero solo meses. Tengo 3 meses. Me corresponde 450 soles. Vamos a ver. Recuerden que estoy aquí en la escala de menos de 3 años, que es 5%. Entonces mi cálculo sería cálculo sería 0,05%, estoy en esa escala, multiplicado, mi salario ¿cuánto es? 3000, multiplicado por ¿cuántos meses ha laborado? 3. Eso me da 0.05 multiplicado por 3000 por 3 meses. También me corresponde 450 soles, ¿no? Tal como me ha indicado aquí este resultado. Por 3 meses que trabajé en la empresa nada más me corresponde 450 soles. Claro, eso estoy considerando porque tengo tremendo sueldo. Ahora, si yo tengo más tiempo en la empresa, igual con 3000 soles, digamos, estoy 8 años en la empresa, una antigüedad de 6 años. Perdón. El primero es salario, no es cantidad de años. Ingreso salario mensual del trabajador, gano 3000. Antigüedad en años, tengo 8 años. Voy a recibir 5400. A ver, si tengo 8 años en la empresa, ¿en qué rango estoy? Primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Qué rango estoy? Si tengo 8 años en la empresa. ¿En el tercero? Exactamente, ¿no? Desde 5 hasta menos de 10. 15%. Listo, entonces, calculadora. Me corresponde 15%, ¿no? Sería 0,15 porcentaje multiplicado de cuánto ha ganado él. Si él tiene 8 años en la empresa, quiere decir que en el último año ha completado 12 meses, ¿no? Pues sí o sí va a ser por 12. Pero del salario que gana él, ¿cuánto gana? 3000. Lo vamos a multiplicar. 0.15 multiplicado por 3000 multiplicado por 12. A ver, 0.15 15 multiplicado por 3000 multiplicado por 12. 5400. Si ustedes han calculado, les debe salir 5400. ¿Han calculado por si acaso? Está bien. Sí. Entonces, certificado, señorita notaria. Conforme. Conforme. Ok. Entonces, como está conforme, ya finalizamos con este siguiente ejercicio. Ha estado un poquito larguito, ¿no? Pero hace rato les dije que no necesariamente se tendría que hacer con sí simple. O sea, no tengo que hacer preguntas o funciones sí para cada intervalo. Podría usar condicional anidada. Entonces,
¿cómo sería en este caso? ¿Cómo podría unirlo o qué tendría que alterar para que las condicionales no sean separadas, sino que sean enlazadas o una dependiente de otra, formando así condicional anidada? Una idea. Lo único que se hace estos jóvenes es lo siguiente. Las que están después, todas, lo vamos a poner aquí. Pero después si no. Así. Acá hay dos más. Ya. Cortamos. Control X. Pero en la última sí. Le ponemos si no. Pegamos. Acá queda uno, ¿cierto? Porque acá hay dos. Control X, cortamos. Si no. Ya está. Ah, pero en el último caso, como es cianidada, en cianidada el último caso no necesitas preguntar. No es necesario. Solo pones la opción, así tal cual. ¿Bien? Una pregunta menos. ¿Qué más podemos hacer? Hasta aquí, si lo dejan así, está bien. Está bien. ¿No? Porque recuerden que si ya está en un intervalo, obviamente ya no pertenece a los demás intervalos. ¿No? Pero si no está en un intervalo, tenemos que preguntar por las siguientes. Bien. Ahora, ¿qué más podría hacer? Opcionalmente, pero hasta ahí estaría bien. La primera condición que se pone en una serie de condiciones consecutivas, la puedes quitar. ¿Por qué razón? Miren, por la siguiente razón. Si tú dices que es menor que 3, o sea, si yo ingreso, por ejemplo, que tengo 2 años en la empresa, cumple la condición. En consecuencia, el si no, no se activa. Se cancela todo. Pero ¿qué pasa si yo ingreso que tengo 4 años? Pregunto, ¿la cantidad de años es menor que 3? ¿Menor que 3? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es menor que 3? ¿Mm? 4 años no. No. Como no es, a ver, si se niega que es menor que 3, yo puedo asegurar que lo contrario, es decir, que es mayor o igual que 3. Claro, porque si tú dices es menor que 3, bien, pero si no lo es, lo contrario es mayor o igual. Ya es sobreentiende. Si no es menor, solo queda que sea mayor o igual. Así que el hecho de que esté en el caso contrario de la primera pregunta, ya se sobreentiende que es mayor, igual que 3, se sobreentiende. Bien. Por tanto, esta condición por eso que sería obsoleta o no tendría, digamos, no se es obligado a hacerlo. ¿De acuerdo? Esta opción quedaría descartada. Porque se sobreentiende, te hacen caso contrario. O sea, no es menor que 3, por tanto se sobreentiende que es mayor o igual que 3. Por eso queda, digamos, puedes cortarla. En la siguiente, si esta condiciones, no, si estas dos condiciones, o solo esta, porque de repente la anterior la anulamos, si se cumple que es menor que 5, que es el caso, correcto, ahí queda todo. Pero ¿qué pasa si alguien ingresa, por ejemplo, 9 años? Entonces, no cumple. Al no cumplir, si no es menor que 5, se sobreentiende que es mayor o igual que 5. Lo contrario, lo que no es menor es mayor o igual. Un tema de inversa. Entonces, por esa razón, es que si no cumple
con ser menor que 5, se sobreentiende que es mayor o igual que 5, se sobreentiende. Por eso es que esto puedes anularlo. Y cuando tú sabes que de repente, si el usuario te ha ingresado 19 de repente, tú dices, ¿es menor que 10? No. Entonces, si no es menor que 10, se sobreentiende que es de 10 a más. Si no es menor que 10, quiere decir que es 10, o es 11, o 12, o 13. Considerando que no es menor que 10, sería 10 a más, o sea, lo que te están dando aquí. Por eso es que en la última no necesitas ponerle la pregunta, porque se sobreentiende. ¿De acuerdo? Por esa razón es que ustedes, si desean, pueden omitir estas preguntas. Así.